Ya, ahora voy a explicar un poco qué es el argumento de adversario y voy a también explicar un ejercicio de los tres que les mandé, que creo que uno o dos habíamos visto en la garantía. Un poco primero hablar de generalidades y después ya vamos a enfrentar el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el uso del argumento adversario? O sea, ¿por qué lo usamos? Siempre que ustedes les pregunten por el peor caso, encontrar una cota inferior, piensen, o sea, recuerden el argumento adversario. Ahora nos va a quedar, espero que les quede claro el por qué. Pero primero eso, tener en cuenta que lo usamos para demostrar cotas inferiores. ¿Ya? ¿Por qué adversario? Estas son unas definiciones que puse paso por paso que deberían ayudar harto a entender qué es. Y lo primero que hay que tener en mente es que a nosotros nos propone un algoritmo que planea, o sea, que pretende resolver una tarea que tiene un objetivo. Bueno, esa es como la definición, o sea, va con la definición de lo que es un algoritmo y tiene un input, ¿ya? Entonces nosotros queremos demostrar una cota inferior al rendimiento de ese algoritmo que hace esa tarea dado un input. Entonces, ¿cómo nosotros, o sea, qué es lo que tenemos que demostrar? Es que ese algoritmo que nos proponen no puede tener un rendimiento mejor a algo. En el caso, no sé, que el que vamos a ver que son comparaciones, pueden ser consultas, pueden ser, no sé, movimientos, algunas asignaciones, cosas así. Nosotros lo que queremos mostrar es que debe hacer una cantidad de operaciones que no puede ser menor a algo. Eso sería una cota inferior. ¿Ya? Entonces, el adversario es un algoritmo que genera el peor caso. Entonces, es el que se enfrenta a un algoritmo que se propone resolver un problema. Eso es como lo que más cuesta entender a veces, que estamos como en el otro lado. O sea, a nosotros nos proponen un algoritmo, o sea, quizás, o sea, de hecho nosotros puede que no conozcamos ese algoritmo, pero un algoritmo dice, yo pretendo hacer esa tarea con tal rendimiento y yo como adversario, que estoy al otro lado, le empiezo a generar el input a ese algoritmo de tal modo que tenga el peor rendimiento. Y yo le digo, mira, tú planeas resolver ese problema, o sea, o dices resolver ese problema con tal rendimiento, yo te muestro que no, porque te encuentro, siempre te puedo encontrar, no sé, un caso en que no va a cumplir ese, o sea, no vas a tener ese rendimiento, pero estamos como en el otro lado, generando el input. Entonces, bueno, el argumento sería como ese, el cómo construimos el input. Ese es realmente el desafío que tenemos. Entonces, ya teniendo nuestro argumento adversario construido, podemos calcular la cantidad de consultas que debe hacer el algoritmo A, que es el que pretende o el que dice resolver un problema con tal rendimiento. El argumento se refiere a cómo yo le voy ir dando el input. Ese es el argumento. Entonces, como yo digo, ya, si él me pregunta tal cosa, yo le respondo con tal. Si él me pregunta por tal, yo le respondo por tal. Eso sería como ese es el generador de input. Y ese sería el argumento. ¿Cómo generamos el input? Y ya después sería como contar, o sea, no sé, si me tiene que hacer consultas, y yo soy, el ejemplo que vamos a ver después, yo soy como, no sé, el arreglo y él me está preguntando, o el algoritmo me está preguntando por los elementos, no sé, quiere encontrar un elemento en el arreglo y me empieza a preguntar. Yo lo que hago es decir, a ver, ¿qué respuesta le doy? Cuando él me pregunte por un índice, ¿qué le respondo? ¿Qué va a generar el peor caso? ¿Ya? Entonces, el input, hay que tener en cuenta que aquí el input, que es como la técnica que se usó siempre, que el input no está fijado. O sea, si yo soy el adversario que le estoy generando el input a ese algoritmo A, la mejor técnica que puedo tener yo es no fijar el input. O sea, porque así puedo ir buscando el peor caso. Y aquí un ejemplo que a veces sirve para entender es, ya, supongamos que estuviéramos en la sala. Y alguien, ya, yo voy a pensar en una persona de los que están en la sala y le digo a otra persona. O sea, otra persona se propone adivinar a quién yo tengo en mente con tantas consultas. No sé, sobre la vestimenta. Entonces, ya él dice, yo puedo adivinar a quién tú tienes en mente con tres preguntas, supongamos.
Ya digo yo como adversario, la mejor estrategia que puedo hacer es no pensar en nadie en particular, ¿cierto? Porque quizás, o supongamos que él tiene una técnica súper buena para adivinar en qué estoy pensando, pero yo no sé cuáles son sus argumentos, que él sería el algoritmo, la otra persona. No me interesa ver su algoritmo, yo solo quiero demostrar de que no puede adivinar a quién yo tengo en mente sin preguntarme, no sé, por todas sus prendas de vestir, algo así, ¿ya? Y ahí lo que haría yo no pensaría en una persona en particular, porque si él me pregunta justo por, no sé, por un par de características de su vestimenta o prendas de vestir, quizás adivina y justo, no sé, dice tal color de la polera y justo era esa persona, chuta, adivinó en una consulta qué persona que tenía en mente. En cambio, lo que haría yo sería no tener a nadie en mente, cosa que cuando me pregunta, le voy diciendo como no, la polera es verde, no. Pero me tengo que fijar de que si queda alguien que tenga una polera de otro color que no sea verde, porque tengo que ser coherente con mi respuesta, o sea, no puedo responder cualquier cosa. Pero así yo empezaría a armar como el peor caso, que sería ya, o sea, va a llegar un punto en que me va a pillar, pero la idea es que se demore el máximo en consultas, si estamos viendo cómo esto en preguntas, porque me pregunto por el máximo en prendas de vestir. Ya, o sea, ahí la idea de ese ejemplo es que quede como claro de que el adversario está al otro lado y está buscando el peor rendimiento del algoritmo que se propone hacer algo. Eso es lo que les tiene que quedar. Cuesta un poco entenderlo porque es que estamos en el otro lado. Nosotros no somos el algoritmo, no sé, el caso de búsqueda, no somos el algoritmo de búsqueda, nosotros estamos dando las respuestas para que él se demore. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Bueno, ahí está como ejemplo adivinar la persona que tengo en mente. Entonces, ahora vamos con el problema de encontrar elementos duplicados en una regla ordenada. Así se resolvería un problema de este tipo. Y el problema que nos enfrentamos es a un algoritmo A que se propone solucionar este problema, que sería el de encontrar si hay o no elementos duplicados en un arreglo haciendo n-2 comparaciones. Eso es lo que dice el algoritmo. Entonces, ya que lo encuentra correctamente duplicado, ya, nosotros demostraremos que no puede existir ese algoritmo. O sea, que el algoritmo que diga eso es mentira. No puede hacerlo. Eso es lo que buscamos, ¿ya? Entonces, partimos sea X una lista que tiene el adversario en mente, que sería si el algoritmo me está preguntando a mí, supongamos, yo también podría hacer como otro algoritmo que genero ese input, pero supongamos que yo estoy dando la respuesta. Cuando el algoritmo que está buscando los elementos duplicados tiene que hacer consulta, o sea, pensémoslo, si lo tenemos a nivel de implementación, tiene que acceder a elementos del arreglo, ¿cierto? Y yo lo que voy haciendo es dándoles las respuestas. Y ahí recién voy formando mi arreglo. Con el ejemplo que iba anteriormente, no es que yo fije un arreglo, porque así no es la mejor estrategia. La mejor estrategia es que yo no tuviera como ni un arreglo y lo empiezo a fijar a medida que pasen preguntas y que sea coherente. Que sería, en el caso de las prendas de vestir, de que a mí me empiecen a preguntar, yo no tengo ni una persona en mente, pero tengo que ser coherente porque al final de las preguntas sí o sí mis respuestas deben coincidir con las prendas de vestir de alguien. O sea, porque esas eran como las reglas del juego, o sea, que estoy pensando en alguien que está en la sala, ¿ya? Entonces, si a X la lista que tiene el adversario en mente, tal que XY es igual a 2Y. Esa es como una idea que doy yo de cómo resolver este problema. El que X sub Y sea igual a 2Y es para formar un arreglo ordenado. O sea, su índice, si es un arreglo largo n, va a tener en un principio los elementos, si parte con índice de 1 a n, sería 2 4 así hasta 2n. ¿Ya? El único fin de eso es tener un arreglo ordenado. ¿Ya? Porque así tenemos un arreglo que está ordenado de mayor a menor. Es solamente eso. Ya ten en cuenta que todos los elementos son únicos. El adversario responderá con 2i cuando el algoritmo A consulte por el elemento ubicado en la posición I. Este sería un input consistente y que cumple con ser una lista ordenada como lo pide en el enunciado. Esa es como la estrategia que di yo. Si el algoritmo me pregunta a mí, yo le respondo, no sé si me pregunta, a ver cuál es el elemento que está en la coordenada 4. Yo le voy a responder 8. Esa es como mi estrategia. Y cosa que si él me va preguntando, no sé, después me pregunta por el elemento que está en la posición 5, yo le respondo es el 10.
Y mi respuesta es consistente con la que leí anteriormente porque parcialmente estoy teniendo un arreglo ordenado. ¿Cierto? No, porque supone que el arreglo está ordenado, así que las respuestas que le dé yo deben pertenecer a un arreglo ordenado. Esa es la idea de cómo fabriqué como el arreglo. Entonces, ejecute el algoritmo A en la entrada X, dado que solo toma N2 comparaciones, hay al menos un elemento que no se compara con su siguiente elemento. O sea, yo le digo al algoritmo, ya, pregúntame, yo te doy respuesta, ya, me pregunto por el elemento que está en tal posición, le respondo, me pregunta, le respondo, y como él dice que lo hacen en n-2 comparaciones, yo en realidad le voy a haber dado n-2 respuestas, así es como lo mido yo, pero yo sé que mi algoritmo, o sea, que mi arreglo es de largo n, ¿cierto? Entonces hay al menos un elemento que no se compara con su siguiente elemento. Porque pensemos, las comparaciones que hace el algoritmo A, sí o sí va a estar comparando un elemento con otro. O sea, si es un algoritmo más o menos bueno y que hace una comparación como por elementos, no sé, yo lo puedo ver así, comparo un elemento con el siguiente, después tomo el otro, lo comparo con el siguiente, y así puedo ir viendo, o sea, ese tipo de estrategias se podrían usar, o sea, ese tipo de estrategias podría usar el algoritmo A. Pero hay que tener en cuenta que no hemos hablado todavía del algoritmo A de cómo trabaja. Él solamente dice que hace n-2 comparaciones. Lo único que sé yo, que como mi arreglo es de n, por lo menos hay un elemento que no lo va a haber comparado con nadie. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar de importante. Entonces, como me hizo n-2 consultas, ya supongamos me preguntó por cualquier índice, yo le fui dando respuestas coherentes, y de repente yo voy a ver cuando él hizo n-2 comparaciones y uno de los elementos por lo menos no me pudo haber preguntado, ¿cierto? Porque hizo n-2 consultas solamente. O sea, hizo el n-2 comparaciones entre, no sé, hizo una consulta, tomó el otro, lo comparó y ese tipo de cosas. Así que por lo menos hay uno por el que no me preguntó. Entonces yo voy y como todavía él no me ha preguntado, yo no he visto la necesidad como de fijar qué número hay en ese arreglo, que sería como todavía hay una prenda de vestir por la que no me ha preguntado, así que todavía no le fijo el color. Sería como eso, quizá, o el tipo de polera, no sé. Ahí usen la imaginación. Y yo digo, él ha hecho el número dos consultas, tomo ese elemento por el que todavía no me consulta, y yo establezco uno de estos valores. ¿Ya? O sea, le digo, ese elemento es igual al que tiene adelante o es igual al que tiene atrás. Y ahí, si el algoritmo A, con sus n-2 comparaciones, dijo, no encontré ni un elemento duplicado en el arreglo, porque claro, yo le fui diciendo 2i, que no le he dado respuesta de que no hay duplicado, ¿cierto? Y él dice, n-2, hace su n-2 consultas, no hay elemento duplicado, y le digo, oye, hay uno por el que no me preguntaste y justo ese era 2, era ahí como puse x sub i más 1, o que también puede ser x sub i menos 1, lo puse igual al que estaba atrás o el que estaba adelante. Así que es mentira, no puedes hacerlo en una menos dos comparaciones. Y eso sería el argumento adversario. Sé que intenté como explicarlo de manera muy extendida, pero eso es, o sea, ustedes igual, si lo entienden, lo pueden hacer cortito, no tendrían por qué explicar como tanto, escribir, pero la idea es que digan, no, esto no se puede porque yo puedo generar el peor input de tal manera y es imposible que algún algoritmo pueda resolver ese problema de mejor manera. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Es poner una cota inferior. Y en este caso yo dije, oye, no, es imposible hacerlo con n-1 comparaciones, porque si lo haces con n-2, yo puedo encontrar un input en el que fallas. Ese es como lo que tiene que quedar. Y bueno, eso más lo mismo que expliqué, de que al final uno lo, com- lo- ese elemento porque no me preguntó, lo puedo igualar como el que está antes o después cuando no me hace la consulta. Y eso, revisen las slides y nos vemos.